buenos días. Mi nombre es David García, soy médico internista y geriatra. Les doy a todos una bienvenida. Lamento no poder acompañarlos de manera presencial. En este espacio quería compartirles un poco de la visión de nosotros los geriatras, que somos especialistas en personas mayores. Hay una primera pregunta que siempre planteo y es: ¿qué es envejecer? ¿En qué consiste el proceso de envejecimiento y qué es la vejez? Tal vez ustedes tengan muchas ideas respecto a esto, pero de manera global el envejecimiento es todo un proceso que incluso inicia desde que nacemos y finaliza en un punto donde entramos en la vejez. Hay algo muy importante acá y es que no todas las personas envejecen igual. Ustedes han visto, por ejemplo, personas de 60, 65 años que a la luz de nosotros de geriatría son personas jóvenes, pero que sin embargo por el número de enfermedades, número de medicamentos, las condiciones sociales, tienen mucha limitación respecto a su función. Así como hay personas muy mayores, 90, 95, incluso acá en el hospital vemos muchas veces personas de 100 o 105 años que son completamente funcionales y que no tienen ninguna alteración, por ejemplo, en la esfera mental. Entonces, hay algo y es que el envejecimiento es un proceso universal, es normal, es algo biológico, pero que no todas las personas envejecen de la misma manera. Entonces, la pregunta que ustedes estarán haciendo es: ¿qué determinantes existen para tener un envejecimiento más positivo que otro? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en conjunto pues con un grupo de expertos diseñó estas estrategias que son las que permiten tener un envejecimiento activo, un envejecimiento en el mejor de los escenarios. Entonces, para eso se requiere de que muchas cosas funcionen. Entonces, en determinantes, por ejemplo, personales, está toda la carga de enfermedades. Se sabe que una persona, cuanto más enfermedades tenga, pues va a tener un peor envejecimiento que una que es más aliviada. El entorno físico, y eso muchas veces se pasa por alto, pero por ejemplo la contaminación ambiental, ¿cierto? Se relaciona con un peor envejecimiento. Los determinantes sociales, sabemos por ejemplo que países en vías de desarrollo o países que tienen limitaciones económicas tienen un peor envejecimiento que los países que son ricos. Asimismo, dentro de estos determinantes sociales, la violencia, por ejemplo, que lamentablemente ha afectado gran parte de nuestra historia como país, afecta negativamente este proceso de envejecimiento. Dentro del determinante económico, sabemos también que las personas que envejecen con limitaciones económicas, en estratos socioeconómicos bajos, pues lamentablemente van a tener una mayor carga de enfermedad, van a tener a veces mayor también determinantes negativos respecto a mayores índices de tabaquismo, de alcohol, de violencia, que va a repercutir en ese proceso de envejecimiento. Y también todo lo relacionado con los servicios sanitarios. El hecho de que las personas dispongan de buenos centros de atención en salud, de prevención, de aparición de enfermedades, pues también va a estar relacionado con que envejezcan de una manera más positiva. Respecto a la longevidad de las personas, es decir, cuánto vive la especie humana. En esta gráfica ustedes pueden ver que el hombre, el humano como tal, tiene una longevidad muy intermedia. Estamos muy cerquita por allá del elefante, que vive cerca de 60 años, muy por debajo de las tortugas, que pueden vivir hasta 150, 200 años, y definitivamente la especie vegetales, ¿cierto?, que puede vivir hasta 2000 años. Entonces, estamos como en un intermedio respecto a la longevidad. Usualmente, en cuanto a los animales más grandes tienden a tener longevidades más bajitas porque tienen una carga metabólica mucho más alta. Estos son datos curiosos. Esta mujer, Jeanne Calment, que era una francesa, vivió entre febrero de 1875 y agosto de 1997. Vivió la bobadita de 122 años y 164 días. Este es el récord de la persona más longeva en lo que conocemos en humanidad. Una cosa pues curiosa respecto al descubrimiento de la señora Calmet es que
en algún momento la región, la provincia donde ella vivía en Francia se volvió muy famosa porque un pintor famoso también, Van Gogh, iba a esta provincia. Entonces hubo mucha afluencia de periodistas y demás que estaban detrás del pintor, pero digamos que accidentalmente se dieron cuenta de esta persona mayor y desde ahí hicieron como todo un seguimiento para ver. Como es obvio, ¿cierto? No tener tantos años, lo que empezaron a preguntar es qué hacía la señora Calmet para vivir tanto y vivir tan bien. Cuentan pues en la biografía de esta mujer que más o menos hasta los 100 años montaba bicicleta, practicaba esgrima, que es un deporte de una espada, y fue completamente funcional hasta los 110 años. Realmente lo que afectó a esta señora fue la pérdida visual, que sí empezó como a limitarla, sobre todo en los últimos años de vida. Como ustedes ven en la foto, paradójicamente es una mujer que fuma. Con esto no les quiero hacer una invitación pues al cigarrillo, todo lo contrario, es un mal hábito de vida, pero por la región de Francia donde vive tenía un consumo muy alto de pescado, un consumo muy alto de aceite de oliva, un consumo alto de vino porto, que han demostrado también aumentar un poco la longevidad. Estos son datos de la expectativa de vida. En Colombia tenemos un promedio de 78 años, tanto en hombres como mujeres, y en los últimos 60 años la expectativa de vida ha aumentado. El país donde la gente vive más es Japón, donde esa expectativa está alrededor de los 82 años. Aquí en esta gráfica de la derecha hay algo muy interesante y es cómo se ha comportado Colombia en cuanto a esa expectativa de vida. ¿Y qué sabemos? Que en los últimos 60 años, estadísticamente por cada 5 años, hay un año en aumento de la expectativa de vida. Yo esto lo hablo con los estudiantes, son todos muy jóvenes que nacieron por encima de los 2000. Eso quiere decir que ellos, o más bien este grupo poblacional que nació más allá del año 2000, tiene una alta probabilidad de corte como masa vivir más de 90 años. Es decir, para cuando ellos sean mayores, la expectativa de vida no va a ser de cerca de 78 años como la tenemos ahora, sino de 90 o 95 años. Lamentablemente hay países, en especial África subsahariana, donde la expectativa de vida ni siquiera alcanza esa edad de los 60 años. Resulta que en el mundo también cada vez es más frecuente este fenómeno de tener personas muy mayores, y muy mayores son 90, 95, 100 años en regiones. Entonces estas regiones en el mundo se conocen como zonas azules. Está Loma Linda en Estados Unidos, la península Nicoya en Costa Rica, Cerdeña en Italia, Icaria en Grecia y Okinawa, pues, que es la que lleva toda la ventaja, que está en Japón. Entonces han tenido como bastante lupa de definir por qué las personas se concentran allí y por qué viven tanto. Entonces estos son como los secretos de estas zonas azules, son 9 y van a ver ustedes que son relativamente sencillos. El primero de ellos es tener una movilidad habitual intensa, y ese es un llamado que siempre hacemos nosotros los médicos, y es muévase, ¿cierto? Haga ejercicio, salga de la casa, manténgase activo en casa. El segundo es tener ikigai, que es una palabra japonesa, por ejemplo, que para nosotros puede ser el carpe diem, y es tratar de vivir solamente un día a la vez, ¿cierto? Muchas veces nos enfrascamos pensando en cosas de que puede ocurrir en 5, en 10, en 15 años, y eso no nos permite disfrutar el día a día. Entonces, la invitación que ellos nos hacen es como disfrute y viva cada día y trate de vivir muy tranquilo. El tercer punto es tratar de ser lo más aliviado posible respecto a las enfermedades. Y ustedes van a ver que muchas enfermedades son potencialmente prevenibles, ¿cierto? Diabetes, hipertensión, por ejemplo, que tienen una altísima prevalencia en la población mayor, si se ajustara a la dieta, la actividad física, el consumo de sal, el consumo de embutidos, podría disminuir esa probabilidad, y en ese sentido pues las personas podrían reducir el número de enfermedades. El cuarto punto también es no comer hasta saciarse, ¿cierto? Se ha demostrado que aguantar un poquito de hambre nos aumenta esa expectativa de vida y nos previene, por ejemplo, nos ayuda con enfermedades cardiovasculares. Una quinta es la preferencia por alimentos vegetales.
una sexta es una ingesta moderada de alcohol. Aquí, ojo, que es muy importante que no hablamos de aguardiente, ni de ron, ni de whisky, ni de cerveza, sino que son regiones donde se consume vino tinto y es una, máximo 2 copas al día. Un séptimo punto, y esto es fundamental también, y ustedes lo hacen, que es la inserción en grupos sociales, en grupos que fomentan hábitos saludables, y que esta relación social en personas mayores es fundamental también en este proceso de envejecimiento. Un octavo punto, y es tener una buena espiritualidad, incluso más allá de la religión, pero tener esto como muy bien concentrado. Y el noveno es tener todo este ámbito familiar muy estrecho y estar muy acompañado. Esta gráfica, una de las cosas que muestro es este fenómeno mundial de tener cada vez más población y más población envejecida. Como ustedes saben, por acá antes del 45 al menos tuvimos 2 guerras mundiales con una diezmación importante de las personas. Además hubo una pandemia también que fue la gripe española, que tuvo una alta prevalencia y una alta mortalidad. De ahí en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo un desarrollo grande en términos de medicina, en términos de trauma, en términos de medicamentos, por ejemplo, antimicrobianos, que condicionó a que las personas tuvieran una mayor posibilidad de tratamiento cuando tenían enfermedad y que vivieran más tiempo. Y de ahí en adelante, por ejemplo, la tecnología cada vez nos da más herramientas para hacer cirugías grandes, para dar tratamientos de quimioterapia y todo lo demás. Y eso se traduce que desde el año 70-80 siempre la población ha ido creciendo, ¿cierto? Al final yo les voy a hablar un poquito, pero esto también es algo problemático para nosotros como especie. Estos son los estimativos de lo que esperamos al año 2050 respecto al envejecimiento poblacional. Yo no se los he dicho, pero demográficamente se considera que una persona es mayor, ¿cierto?, cuando tiene más de 60 años. ¿Qué esperamos? Que en Europa, por ejemplo, para el 2050, ojo que eso está aquí a la vuelta de la esquina, el 30% de la población va a ser mayor, es decir, 1 de cada 3 personas va a tener más de 60 años. Y en América Latina, en Colombia, esperamos que esa cifra más o menos se centre por ahí alrededor del 20%. Es decir, que para el 2050 lo que estimamos es que 1 de cada 5 personas tenga más de 60 años. De hecho, estos son datos del DANE del 2018, muestran que Colombia es un país que tiene un envejecimiento acelerado. Miren, los mayores de 60 años corresponden a un 13.3% de la población, que son más de 6 millones. De hecho, si uno toma un punto de corte diferente, que es tener más de 65 años, que lo tienen países desarrollados, hablamos de un 9.1%, que sigue siendo una población muy grande de cerca de 4.300.000 habitantes. ¿Qué pasa? Por primera vez en la historia del país, esta población mayor de 65 años fue mayor que la población menor de 5 años. Es decir, hay más personas mayores que personas jóvenes o niños en Colombia. A veces hacerse como estos datos de manera concisa pues es difícil, pero este es un ejercicio que yo hago con mis estudiantes. Y yo les digo que más o menos hay 4.300.000 habitantes mayores de 65 años y todo el área metropolitana de Medellín tiene cerca de 3.800.000. Entonces, imagínense por un segundo qué ocurriría o cómo vivirían las personas del área metropolitana si todas tuvieran más de 65 años. Entonces, ¿qué pasaría con los hospitales, cierto? ¿Qué pasaría con los centros de salud? ¿Qué pasaría con las farmacias? ¿Qué pasaría con el aparato de producción? ¿Qué pasaría con las empresas? ¿Qué pasaría con el transporte? ¿Qué pasaría con las funerarias? ¿Qué pasaría con la urbanización de la ciudad? Porque todos sabemos que Medellín no es una ciudad que esté estructurada para personas mayores. Tiene muchas lomas, escalas en mal estado, vías en mal estado y demás. Pero también piensen lo contrario, ¿qué cosas positivas habrían con tener una región completamente envejecida? Yo a veces le digo a mis estudiantes también de manera jocosa, ¿cuántas veces en la noticia han visto cómo cae banda de atracadores apartamenteros mayores de 85 años?
o sicario mayor de 90 años es atrapado por la policía, pues definitivamente no. Entonces, también qué cosas positivas puede haber alrededor de una sociedad que se transforme con personas mayores, de más seguridad, ¿cierto? De personas más sabias, de más tranquilidad, de más respeto, de mejor convivencia, etcétera. Lamentablemente, y esto es como un buscador de internet que es Google, cuando se habla de envejecimiento, la mayoría de la connotación de ese envejecimiento es negativo y eso está demostrado pues por este lado. De hecho, lamentablemente se ha puesto el envejecimiento en términos de belleza. Entonces ustedes ven que cada vez hay más clínicas y más sitios que trabajan con medicina anti-envejecimiento. De entrada les decía que envejecer es un proceso biológico, es natural, entonces definitivamente no hay como ninguna cosa que podamos hacer para no envejecer, ¿cierto? ¿Qué cosas se pueden hacer? Es todos estos 9 secretos, por ejemplo, que les hablaba para envejecer de manera bien. Entonces, una cosa es la medicina estética, ¿cierto? Que es ponerse el botox, el ácido hialurónico, pintarse las canas, hacerse cualquier cosa de esto, para lo cual no tengo pues ningún problema ni estoy en contra, pero sí definir muy bien que algo es lo estético y otra cosa es el envejecimiento. Entonces, no son similares y no hay medicina realmente que nos ayuden a no envejecer, ¿cierto? O a dejar de envejecer, pues eso realmente no existe. Finalmente, compartirles 2 conceptos grandes, uno de la gerontología, que es como todo ese estudio de este proceso de envejecimiento. Acá tenemos en cuenta muchas esferas sociales, psicológicas, laborales, y ojo que con probabilidad, como la población está envejeciendo cada vez, se va a ampliar un poco más los años donde las personas son productivas. La gerogógica, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es cómo aprenden las personas mayores. Y también le digo muchas veces a mis estudiantes, ¿ustedes creen que una persona de 90 años puede aprender a tocar el piano? Y ellos se demoran un rato en responderme, pero la respuesta es sí, ¿cierto? Definitivamente, si tienen las capacidades cognitivas indemnes, pues van a aprender a tocar esto, a aprender cualquier cosa. La geriatría, que es la área donde yo trabajo, ¿cierto? Que está centrada en personas mayores, lo que hacemos es hacer una dimensión grande de lo que está pasando con la persona. Muchas veces cuando ustedes consultan al médico por la presión, entonces les toman la presión, le organizan medicamentos, mandan exámenes y se termina la consulta. Nosotros en geriatría tenemos en cuenta toda esta dimensión que estamos hablando. Cómo está la esfera cognitiva, entonces cómo está la memoria, cómo está el ánimo, cómo está la esfera nutricional, cómo está la salud musculoesquelética, que es parte de las tamizaciones que van a tener durante el día, cómo está esa situación social, si la están logrando tener como suplidas las necesidades básicas, evaluar la parte espiritual, evaluar la parte sexual, evaluar el número de medicamentos, el número de enfermedades y que sean los adecuados para la persona. Y finalmente con todo esto hacemos como una recomendación global con la enfermedad pues, que aqueja a la persona, pero teniendo en cuenta todas estas otras aristas. Mensajes finales, ¿cierto? Hay un movimiento grande de la Unión Europea que es en contra del edadismo. Para los que nunca han escuchado este término, edadismo es la discriminación por edad. Y es que lamentablemente en el mundo 1 de cada 2 personas discriminan a personas mayores. Cada vez es más frecuente esta discriminación, pero acá llamativamente como la población está envejeciendo, ya se están discriminando a las poblaciones más jóvenes. De hecho, si no saben, hay hoteles o hay planes turísticos que se venden, pero no se venden para niños. Entonces, si usted tiene una pareja y tiene unos 2 o 3 niños de 1, 2 y 3 años, pues no puede visitar ese tipo de hoteles. Lamentablemente el edadismo se relaciona con cosas malas, ¿cierto? Con pobre salud mental, con pobre salud física, con más costos, y un llamado grande es a generar políticas y legislación en contra de esa discriminación por edad, tratar de hacer actividades educativas como las que estamos haciendo y dando visibilidad a que el envejecimiento no es una condición negativa, es una condición que es netamente biológica, que es irreversible y que tiene muchas cosas positivas, y siempre tratar como de ir formando a los más jóvenes también. Estas son 2 recomendaciones finales respecto a
una película que está en una plataforma que es Netflix, se llama La Gente Topo, que es muy interesante porque nos muestra desde adentro qué pasa con este envejecimiento. Y este otro que está también en Netflix es un documental que nos habla un poco de qué pasa con esta población cada vez más grande, con esta longevidad cada vez más grande, y qué pasaría, por ejemplo, si en el 2050 o en el 2100 las personas ya no viven 78 años como es el promedio ahora, sino 120 o 150 años como estimamos, al menos estadísticamente, que puede ocurrir. Les agradezco mucho su atención, espero en otro momento poder compartir de manera personal. Un feliz día para todos.